Juan Hus. Nos vamos a Checoslovaquia, año 1372. Es tal vez una de las figuras como más insignes, también conocido como el Ganso. ¿Qué sabemos de la infancia y la formación académica? Me gustaría oír de pronto al profesor Daniel. Una cosa antes de que comience Daniel, ya que mencionaste el sobrenombre, se me olvidó el sobrenombre que recibe también Juan Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma. Entonces, Juan o John Hus, en esta época de la Edad Media, prácticamente la gente no manejaba apellidos, sino se derivaba del sitio donde vivían. Y John Hus nace en una aldea llamada Husinec, porque había muchos gansos. El papá cuenta la historia que de alguna manera pues lo llevaba a ver los gansos y demás. Y ganso en el idioma checo significa Hus. Él terminó reduciendo John de Husinec a John Hus. Y se lo conocía de alguna manera con ese sobrenombre. Era un hombre verdaderamente inteligente, brillante, y su madre juega un papel clave, como lo decía Mauricio. Su mamá desde muy pequeño siempre lo impulsó a que fuera sacerdote. Lo veíamos que pasar de un estamento a otro era muy complicado, era muy difícil, casi imposible. Y la mamá siempre le incentivaba el hecho de que fuera sacerdote para que de alguna manera salieran de la forma en que vivían, porque eran campesinos humildes. Su papá muere a muy temprana edad y solamente podemos imaginarnos pues a la mamá tratando de sacar al joven a una edad desde la infancia, pues debió pasar épocas muy difíciles. A los 5 años de su vida ocurre el famoso cisma de Occidente. A los 13 años, por ejemplo, ya entra a la escuela primaria, que es un poco diferente a como la conseguimos hoy. Normalmente se entraba más o menos a esa edad, en Prachatiz. Y ahí es donde aprende los fundamentos, como el latín, que era clave. Y para poder leer la Biblia, comprenderla, pues tenía que saber latín. Ahí aprende el latín. A los 14 años, por ejemplo, ya se inscribe en la escuela preparatoria. A los 18 años ingresa a la Universidad de Praga, que fue una época conocida, una época de oro, porque el emperador Carlos IV deja o se aparta de Roma como su residencia y retorna a Bohemia. Y esa era su tierra natal y busca reconstruir Praga, haciéndola pues una de las ciudades más importantes de Europa Central. Ahí funda la Universidad de Praga, hoy la Universidad Carolina, y por eso la mamá de Hus insiste que él debe volverse sacerdote e ingresar a esta universidad. A los 21 años, por ejemplo, ya él, entrado en la universidad, recibe su título universitario en artes. A los 30 años ya tiene su maestría, pero antes, a los 29 años, es nombrado como el decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Praga. 29 años. Eso era un Wycliffe académico y también un alumno muy aventajado. Sigue la línea académica que mencionamos hace un momento, ya estos son académicos. Y en 1402, o sea, a los 30 años, ya es nombrado también ya predicador de la capilla de Belén, que era una capilla bastante grande, que había cerca de 3.000 personas, y se construyó esta capilla para que quien predicara la palabra de Dios lo hiciera en el idioma checo. Vamos con el mismo contexto, que la gente entienda lo que es. En su propio lenguaje. Fíjense que aquí se une también el nacionalismo a lo que decía, a los intereses religiosos y los intereses políticos. Aquí hay mucho, Hus aprovechó mucho el espíritu nacionalista de los checos, en contra de Alemania y en contra de la misma Roma. Y pues tengo entre mis notas que a Juan Hus pues recibe también influencia de Wycliffe. ¿Era realmente un largo o no?
Claro que sí. Tenemos ahí Él tuvo un gran amigo. ¿no? Porque uno ya era mayor, el otro estaba en su infancia, digamos. Sí, él tuvo un gran amigo que se llamaba Jerónimo de Praga, que regresa después de haber recorrido Europa a los 29 años, regresa con un tesoro que eran todos los escritos de Wycliffe, y él pues comienza a leerlos y termina absorbido en ellos. No compartía ciertas cosas de él, como el tema de la transubstanciación. Para él eso no estaba de acuerdo, seguía lo que hablaba la iglesia, pero de resto sí eran muy afines en muchas ideas. Yo creo que la idea de ellos tampoco era apartarse, o sea, estaban en una iglesia simplemente sentados y tampoco querían sentirse como sus apartes. O sea, volviendo a Wycliffe, que fue el personaje que me tocó a mí, gran parte de la importancia de Wycliffe es también la influencia que puede tener en un momento dado sobre Juan Hus, que toma el relevo. Que toma su relevo. ¿Y cuál era esa doctrina husita? O sea, ¿qué promulgaba Juan Hus? ¿Qué tenemos ahí dentro de las...? Pienso yo que deberíamos decir que no busca un cambio propiamente doctrinal de la iglesia, como lo planteaba el pastor Arturo, sino un cambio ya en la práctica de la vida de los sacerdotes, del clero, porque él veía mucha inmoralidad, muchas cosas que definitivamente no, como el tema de la compra, del comercio que se realiza, de las indulgencias. Entonces, él buscaba más bien un cambio en la práctica, en los hechos de la vida de la iglesia como tal, pero tiene frases también bastante profundas, devastadoras. Para él la verdad debía ser sobre todo la verdad. Él también sostuvo muchos enfrentamientos, ¿no?, con la iglesia católica romana, que de hecho le cuesta la vida. ¿No hablamos un poquito de esos enfrentamientos? Tal vez es de los personajes que tuvo una vida más convulsionada. Los conflictos, si ponemos a los que estamos tratando comparativamente hablando, Hus, por involucrar los ánimos nacionalistas de los checos, estuvo en el centro de muchas controversias, porque entonces ya se está involucrando en las contiendas de carácter político, que son muy complejas. Él no se propuso propiamente estar allí, pero los checoslovacos lo vieron como un emblema de su nacionalismo. Entonces los checos siempre vieron a Juan Hus como un emblema de sus aspiraciones nacionales y de sus luchas y reivindicaciones en contra de los poderes más grandes del Sacro Imperio Germano Alemán, con su emperador, y del Papa Romano, que ambos trataban de coger a Checoslovaquia y ponerla a favor de sus intereses, como en medio de un sándwich. Era la voz del pueblo y llevando los añadidos. Sí. Realmente es precisar, porque aquí arrancamos con, realmente es Bohemia, para hacer un poquito de geografía universal, y porque de pronto van a decir, no, Checoslovaquia ya no existe, en efecto no existe. Hoy tenemos, el inicio es Bohemia, Checoslovaquia, y hoy tenemos República Checa y Eslovaquia, pero igual la ciudad principal sigue siendo aquí en este caso Praga. Quiero decir algo frente a las revueltas. Uno de los guardaespaldas de la reina Sofía, hablando de Hus, uno de los guardaespaldas de la reina Sofía, Juan Ziska, al ver cómo Hus era su consejero, Hus era el consejero de la reina Sofía, y al ver cómo termina, yo sé que de pronto vamos a hablar más adelante, Juan Ziska arma lo que se llama la revuelta de los husitas. La revuelta de los husitas son el brazo armado, realmente, el brazo armado, el legado, la tropa, los troperos husitas. Y se dice en la historia que uno de los grandes hallazgos en armas de las épocas de las armas, estos programas que presentan las armas, el History y todas esas cosas, es el carro de guerra de los husitas. Controversias. Sí, controversias. Por ejemplo, Roma creía que mientras el sacerdote estuviera en buena relación política con la jerarquía, su condición moral no importaba. Y Hus iba totalmente en contra a esa situación, y eso derivó en choques fuertes.
Decía, por ejemplo, busque, la iglesia romana lucha por amor al dinero, no con la espada de la verdad. Entonces eran fuertes los comentarios. Yo tengo aquí entre mis notas un comentario también de Juan Cruz. Dice: esto me llena de placer, que hayan tenido que leer mis libros donde se manifiesta su maldad. También sé que han leído mis libros con más interés que las Sagradas Escrituras, porque querían encontrar en ellos sus falsas doctrinas. Bastante mordaz en sus comentarios, ¿no? ¿Algo más para añadir? Que no tanto como Wycliffe, ¿no? No. Hay que decirlo, Wycliffe era mucho más frentero y mucho más crítico. Hus, aunque él tuvo en común con Wycliffe muchas cosas, fundamentalmente lo que ha unido a todos los reformadores, y es la necesidad de poner la Biblia al alcance del pueblo, porque eso también lo tenía Hus. Ese es un factor común a todos estos personajes, pero Hus fue más moderado en sus críticas que el mismo Wycliffe, y a pesar de eso, él sí le tocó mucho más difícil, como seguramente Daniel nos lo va a decir en su momento. A él realmente lo condenaron porque lo terminaron asociando de lleno con Wycliffe, aunque él trató de desasociarse en muchos aspectos y decir: yo no en todo pienso como Wycliffe, yo no en todo secundo las ideas de Wycliffe, pero sus detractores siempre lo asociaban con Wycliffe, y al final él no logró desembarazarse, terminó sin proponérselo, teniendo que defender ideas de Wycliffe que no eran propias, porque lo asociaron tanto con Wycliffe que él le tocó asumir la defensa. Y al condenar a Wycliffe, el que terminó condenado también por asociación fue Hus. De hecho, le preguntan por las 45 tesis de Wycliffe. El cuestionamiento a Hughes es: hábleme de las 45 tesis de Wycliffe, y él, pero espero que ya habían sido condenadas. Exactamente. 45 tesis de Wycliffe que ellos llevaron al concilio para condenarlas, y lo pusieron a él a defenderlas. Entonces Andrés decía: pero yo no soy Wycliffe, y yo no en todo sigo las ideas de Wycliffe, pero ellos lograban de nuevo meterlo y decirle: a usted tiene ciertas cosas en común, bueno, ciertas cosas en común sí, luego todo el cuerpo de pensamiento de Wycliffe usted lo tiene que defender. Iba a decir algo. Sí, una de las frases letales de John Bosco, que de pronto sería bueno que la pasaran por la pantalla: prefiero ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esa es muy buena. Tremenda. Pero él también se dirigía al clero como tal, de Checoslovaquia. Por ejemplo, decía lo siguiente: nosotros los pastores de hoy no conocemos a nuestras ovejas, excepto a las que tienen más lana. A las ovejas que traen más lana y ofrendas las estimamos más y las conocemos mejor, pero a quienes menos traen, menos conocemos. Y era radical con la autoridad también. Decía: nadie debe asistir a una misa oficiada por un sacerdote que estuviera involucrado en simonía o inmoralidad. Simonía o inmoralidad, cosa que practicaba en ese momento pues la iglesia occidental. Pues, ya mencionamos algo del Concilio de Constanza. Creo que es ahí donde pues desencadena la historia triste, pero también el legado de la Reforma. ¿Cómo muere Juan Hus y qué pasa en ese concilio? Pues estamos en un momento histórico que por intereses políticos, personales, existían tres papas, como decía el pastor Arturo: Benedicto XIII, Gregorio XII y Alejandro V. A raíz del concilio de Pisa sale Alejandro V, que muere en Bolonia, y allí se reúnen los cardenales para elegir su sucesor, que fue finalmente Juan XXIII, no el Juan XXIII que conocemos recientemente, porque la Iglesia Católica Romana no reconoce a este Juan XXIII como papa, sino lo reconoce como antipapa. Un antipapa. El nuevo es el Papa Bueno. En el siglo XX. Dicen el Papa Bueno. El Juan XXIII bueno, el otro es el malo. Entonces Juan XXIII solicita la protección de Segismundo, que era el emperador de Alemania. Y Segismundo tiene unos intereses políticos de lograr establecer o restablecer el imperio sacro alemán, el sacro imperio alemano germánico. Bueno, es un nombre más enredado pero bueno. Es decir, ser el hombre más poderoso de Europa, y utiliza de alguna manera este sismo
tratar de unificar la iglesia, porque la iglesia era un poder que obviamente era necesario. Entonces, a ese concilio que presenta todas esas divisiones es llamado a exponer su caso. No llegaba en buenas condiciones, ¿no? En un buen momento. Finalmente, este concilio decide invitarlo, pero inicialmente lo cita el consistorio papal, o sea, el Papa con sus cardenales. Él esperaba ir al concilio donde estuviera abierto pues una serie de personas, aparte que iban a elegir o unificar precisamente el papado, y encuentra que lo llama el Papa, entonces ya comienza a sospechar que la cosa no va por buen camino. Y finalmente, a través de una serie de citaciones, el concilio lo recibe el 5 de julio de 1415, y ese concilio ya está manipulado, no permite que exponga sus tesis, armaban pues algarabía, y realmente pues él no puede casi exponer sus tesis, y finalmente es condenado como hereje a una muerte que quizá en su infancia, dicen algunos que logró prever, porque él era le gustaba leer la vida de los devotos, y uno de estos personajes, creo que era San Lorenzo, muere también en una parrilla, y dice que él trató de acercar la mano a una vela para ver cuánto podía soportar el calor, y así, de esa manera, dice que de alguna manera está prefigurando lo que iba a ocurrir con él. Fue decretado pues la muerte en la hoguera de Juan Hus, y él termina diciéndole al verdugo, dice: ustedes están hoy cocinando un ganso, un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne que no podrán cocinar. Y dice que de alguna manera estaba profetizando la aparición de Lutero, porque en el escudo de armas de Lutero estaba un cisne. Increíble, ¿no? Y dice finalmente sus palabras: Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel, te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Un gran pues imitador de Jesucristo, ¿no? Pide perdón por sus enemigos. Señor Jesús, es por ti que yo soporto con paciencia esta cruel muerte, te ruego que tengas piedad de mis enemigos. Ahí está la frase. Y vale decir algo adicional. Él acudió al concilio de Constanza sabiendo los peligros que lo asediaban, y solamente tal vez lo que lo convenció es que él sabía que tenía que estar allá, pero tal vez le brindó un poco de tranquilidad que el emperador le dio un salvoconducto, pero el salvoconducto no fue respetado. Allá, con engaños, lo hicieron entrar a la residencia papal, al delegado del Papa, y allí lo encarcelaron. Después Segismundo, el emperador que había dado el salvoconducto, se encolerizó de que no hubieran respetado el salvoconducto y trató de tomar acciones para liberarlo. Pero cuando se enteró que ya lo habían condenado como hereje, él se frenó un poco, porque dijo: no es bueno que mi nombre esté asociado al de un hereje. Y por eso finalmente Segismundo no le brindó las garantías. Lutero, cuando fue a la dieta de Worms, también fue con un salvoconducto, porque su vida estaba en peligro. Y el salvoconducto pues fue respetado en Worms hasta cierto punto, pero si no hubiera sido por Federico de Sajonia, el elector de Sajonia, tampoco Lutero hubiera podido contar la historia. Por la providencia de Dios, en el caso de Lutero, el irrespeto que el Papa Romano hizo porque también con Lutero se irrespetó, lo iban a capturar a pesar del salvoconducto, sino que se anticipó su protector político, que era Federico de Sajonia, y él lo capturó primero, pero para mantenerlo vivo. Si había algo que preocupaba a Hus, no era el martirio, era que él había pedido una plata prestada para irse para allá, para Constanza, y no tenía con qué pagarlo. Imagínense la integridad de estos hombres. O sea, está a punto de morir y él está preocupado porque sus amigos le dieron una plata, que en efecto le dijeron: no vayas porque no hay garantías. Él dijo: no, yo tengo que ir. Y cuando habla de Lutero, porque la idea es hacer un enganche, con estos de la primera reforma con la de la segunda reforma, que me gustó mucho el término. Hay que cambiarle el nombre al conversatorio, pues. Sí, ¿no? Sí, algo así.
Esta mañana nos decían que si esta es la primera reforma y la de Lutero es la segunda, después tenemos que dar una... Ah, no, que si esta es la pre-reforma y la de Lutero es la reforma, tenemos que dar una conferencia sobre la post-reforma. Lutero en alguno de sus discursos y sus sermones dijo: todos somos husitas, digo en algún momento, refiriéndose a vos. Y hoy comentaba con los estudiantes de todas las cosas que uno logra ver acá. Para el siglo XVII encontraron en Europa una escultura que es la manifestación religiosa del pueblo. Estoy hablando del siglo XVII. En el siglo XVII encontraron una escultura donde está María en una escultura con una cruz, casi pegándole a dos personas que están huyendo de ella, llorando y también pidiendo clemencia. Y dice que el monumento se llama El triunfo de la fe sobre la herejía. Y las dos personas que están siendo perseguidas, prácticamente masacradas por María y la cruz, son Lutero y Hus. Y al lado hay un angelito, como los pintan, ¿no? Chiquitos así, rompiendo las escrituras. Es un monumento muy emblemático de lo que estamos comentando. Va a terminar con una lectura pequeña. Dice: en 1999 Juan Pablo II señaló: siento el deber de expresar mi profunda pena por la muerte infligida a Juan Hus y por la consiguiente herida, fuente de conflictos y divisiones que se abrió de ese modo en la mente y el corazón del pueblo. Y el 15 de junio de 2015 el Papa Francisco celebró la liturgia de reconciliación con el motivo del 600 aniversario de la muerte de Juan Hus, junto con representantes de la Iglesia Husita Checoslovaca y la Iglesia de los Hermanos Checos. Entonces, también pues, en la historia reconocen que tal vez hubo un error. Nos quedamos con una frase también de Hus que me pareció muy bonita. Dice: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Interesantes las frases de Juan. Bueno, estamos en aras del tiempo, entonces vamos a llegar al último personaje.